Hola Gise, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Gise, estamos haciendo una entrevista acerca de un proyecto que nosotros estamos haciendo como grupo de la Universidad Uniminuto en el programa de licenciatura en educación inicial y nuestra propuesta es crear talleres para las personas que sienten temor de hablar en público. Entonces quería hacerte algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué piensas acerca de los programas personalizados para perder el temor de hablar en público? Me parecen programas excelentes, pero soy de las que pienso que para poder perder miedo para hablar en público tiene que ser grupal. Personalizado no tiene ningún sentido porque no estoy haciendo la tarea como tal de estoy en grupo, necesito hablar en grupo para poder vencer ese temor. Ok, excelente. ¿Y en algún momento has tenido temor de hablar en público? Claro que sí. ¿Has recibido apoyo emocional para vencer este temor? Personalmente no, pero sí sigo ciertas cuentas de personas que trabajan directamente en esa área y que sirven muchísimo. Ok. ¿Y qué crees tú, perdón, qué crees tú que siente una persona al hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Inseguridad. A veces, muchas veces uno tiene inseguridad porque no está seguro, no tiene el conocimiento suficiente sobre el tema que va a exponer. Entonces aquí el tema es falta de conocimiento y inseguridad al hablar. Gracias, Giselle. Bendiciones. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, bendiciones. Amén. Laura, bueno, estamos haciendo estas entrevistas porque junto con mi equipo del programa de licenciatura en educación inicial queremos implementar un proyecto acerca de crear talleres que ayuden a personas que tengan temor de hablar en público. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú acerca de estos programas personalizados para perder el temor de hablar en público. Bueno, yo creo que son súper valiosos porque sin duda alguna ese temor a hablar en público es algo que muchas personas tenemos o hemos tenido en algún punto de nuestra vida y sin duda esa ayuda externa se hace necesaria. Ok, muchas gracias. ¿Cómo prefieres tú que sean estas secciones? Eh, ¿Individuales o grupales? Yo creo que se deben hacer de ambas maneras. Primero debería haber un apoyo individual para que la persona tenga esa posibilidad de primero resolver esas inseguridades que tiene y después debería hacerse de manera grupal para que la persona ya una vez haya resuelto las inseguridades que tiene al momento de hablar en público pueda enfrentarse a un público controlado y así ir soltándose más. Ok, gracias Laura. ¿Y en algún momento tú has tenido temor de hablar en público? Sí, claro. ¿Has recibido apoyo emocional para vencer este temor? Sí, así es, por parte de, bueno, familiares, también por redes sociales, expertos que uno ve, que también te aportan y te ayudan a ir saliendo de esos temores. Ok, Laura, y para terminar, ¿qué crees tú que siente una persona al hablar en público? ¿Temor o inseguridad? Bueno, yo creería que es inseguridad. Muchas veces nosotros no estamos del todo seguros de quiénes somos nosotros, del conocimiento que tenemos y al tener esos encuentros con un público, pues sin duda alguna creo que eso es lo que hace que tengamos momentos como de pánico al enfrentarnos a él. Ok, muchas gracias, Lauri. Bueno, y por aquí tenemos nuestra última entrevista con Laura del Río. Hola, Laura. Hola. Bueno, Laura, junto con mi grupo de trabajo del programa de licenciatura de educación inicial en la Uniminuto, tenemos como proyecto implementar un taller para fortalecer y acompañar a las personas que tienen temor de hablar en público. Entonces tenemos unas preguntas por aquí en las cuales pues nos gustaría que respondieras. ¿Qué piensas acerca de los programas personalizados para perder el temor de hablar en público? Bueno, la verdad pienso que eso es una gran ayuda para esas personas que a veces se les dificulta expresarse en frente del grupo. Entonces pienso que es una gran ventaja y una posible ayuda en ese aspecto. Ok. ¿Y cómo prefieres tú que sean estas secciones para mejorar el temor de hablar en público? ¿Individuales o grupales? Pienso que es mucho mejor ambas, tanto individual como grupal. Individual en el sentido que le puede dar a las personas unos tips de cómo y en el grupal donde se ponga esos tips en práctica. Ok. ¿En algún momento has tenido temor de hablar en público, Laura? Sí, así. Wow. ¿Y has recibido apoyo emocional para vencer este temor? No,
pero sí, digamos que yo misma, con mi mismo propósito, me pongo, me esmero a salir adelante y poder hablar en público, no tener tanto miedo o temor. Ok. Y por último, Laura, ¿qué crees tú que sienta una persona al hablar en público? Creo que puedes sentir como en ese aspecto como ansiedad, temor, incomodidad, inseguridad en esos sentidos, porque digamos que yo también los he sentido, entonces digamos que son uno de los puntos que pueden sentir. Ok, muchas gracias, Laura. A ti. Bueno, y continuamos con nuestras entrevistas. Por aquí está Nidia. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Nidia, bueno, junto con mi equipo estamos trabajando en un proyecto de poder crear unos talleres que ayuden a las personas que les da miedo hablar en público. Entonces me gustaría saber qué piensas tú acerca de los programas personalizados para perder el temor de hablar en público. Me parecen que son una excelente idea para ayudar a las personas a vencer el temor, a vencer el temor, para mejorar en su habla, en su trabajo, en muchas cosas más. Ok, perfecto. Y Nidia, ¿cómo te gustaría a ti que sean estas secciones para mejorar el temor de hablar en público? Y es que estos talleres sean individuales o grupales. Desde mi experiencia, yo lo preferiría individual primeramente y ya adquiriendo conocimiento en el tema y ya desarrollando ese hábito, ya sí llevarlo al público, llevarlo a un sitio abierto. Ok. ¿En algún momento has tenido temor de hablar en público? Sí, casi siempre. ¿Y has recibido apoyo emocional para vencer ese temor? No. Consejos. Consejos desde mis cercanos, de compañeros y así. Ok, y por último, Nidia, ¿qué crees tú que siente una persona al hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Yo digo que inseguridad y un poco de miedo en saber si de pronto no va a decir algo bien o algo no salga bien. Inseguridad y miedo. Bueno, Nidia, muchas gracias por darnos este tiempito. De nada. Bueno, y continúo con mis entrevistas. Por aquí tengo a Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Ruth, junto con mi grupo de la universidad en el programa de licenciatura en educación inicial, estamos implementando un proyecto donde podamos crear unos talleres para ayudar a las personas que les da miedo o temor de hablar en público. Entonces nos gustaría saber qué piensas tú acerca de los programas personalizados para perder el temor de hablar en público. Pienso que es una idea innovadora porque ayuda a potencializar esas habilidades que de pronto las personas ya tienen, sino que al momento de exponerse frente a un escenario donde hay personas que muchas veces pueden conocer, otras veces no, pues llega esa parte de inseguridad, miedo al cómo están recibiendo lo que yo estoy diciendo desde el escenario como exponente. Entonces sí es importante de pronto tener esos espacios. Wow, muy bien, Ruth. ¿Y cómo prefieres tú que sean estas secciones? ¿Individuales o grupales? Bueno, pienso que como se trata de estar expuesta al público, pues pienso que grupales para poder estar en contacto y poder alimentar de las opiniones de los demás. Ruth, ¿y en algún momento has tenido temor de hablar en público? Sí, en algunos momentos. Y conozco el tema estoy segura de lo que he estudiado, de lo que voy a exponer, pero de una u otra manera el hecho de hacerlo sí me ha generado miedo. ¿Y en algún momento, Ruth, has recibido apoyo emocional para vencer el temor? Bueno, honestamente no. O sea, es a partir de las vivencias que uno va superando esa parte, pero como tal así, no. Ok. Y por último, Ruth, ¿qué crees tú que siente una persona al hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Bueno, yo pienso que es como un engranaje de las dos. Eh,
miedo a lo que pueda estar al frente de nosotros e inseguridad de cómo lo están recibiendo. Bueno, Ruth, muy amable, gracias por tu participación en esta entrevista. Okay. Bueno, y en este espacio tenemos al señor Gonzalo. ¿Cómo está, señor Gonzalo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, señor Gonzalo, nuestro equipo de práctica de formación del programa de licenciatura en educación inicial, estamos trabajando en un proyecto para implementar talleres para las personas que le da temor a hablar en público. Entonces nos gustaría saber usted qué piensa acerca de los programas personalizados que ayudan a las personas para perder el temor de hablar en público. Me parece muy bien porque sí hay personas que sí le da temor hablar en público y más cuando está en un recinto cerrado donde piensa que lo vaya a hacer mal o vaya a decir una palabra incorrecta. Ok, gracias, señor Gonzalo. ¿Y usted prefiere que estos talleres o estas secciones para mejorar el temor de hablar en público se pueda hacer individuales o grupales? Pienso que sería más en grupo porque así perdería más ese temor. Ok. ¿En algún momento usted ha tenido temor de hablar en público? Sí me pasa, a pesar de que manejo un poco el auditorio cada vez que me toca hacer algo, sí siempre hay cierto temor. ¿Y usted en los momentos que tiene temor ha recibido algún apoyo emocional para vencer ese temor? Eh, Son pocas veces, pero sí. Ok, y por último, señor Gonzalo, ¿qué cree usted, perdón, que siente una persona en hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? En algunas veces es miedo, eh, porque muy pocas personas ejercen el hablar en público o lo hacen en público y en otros puede ser el temor, porque también el temor es de pronto en hacer las cosas mal y eso impide a que la persona pueda hablar con cierta cantidad de personas, puede ser 5, puede ser 10, dependiendo en el lugar donde se encuentre. Bueno, señor Gonzalo, muy amable, gracias por su entrevista y por su tiempo. Muchas gracias. Hola, bueno, seguimos con nuestras entrevistas para la implementación del taller que queremos como equipo implementar para apoyar a las personas que le da temor hablar en público. Y aquí estoy con Araceli. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bueno, Araceli, nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y junto con el equipo estamos trabajando para implementar talleres que ayuden a las personas a perder el temor de hablar en público. Entonces nos gustaría saber qué piensas tú acerca de los programas personalizados para perder el temor de hablar en público. Me parece una excelente idea para muchas personas que de pronto les pueda ayudar en algún tiempo en su vida, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, que tienen ese temor de hablar en público y de expresarse incluso a veces los sentimientos, su forma de pensar, etcétera. Muy bien. Bueno, y como segunda pregunta tenemos, ¿cómo te gustaría a ti que fueran implementados estos talleres? ¿Personalizados o grupales? Grupales, porque así de esa forma tú puedes tener la posibilidad de practicar delante de un público y ir perdiendo el miedo a través de ejercicios en el día a día. Ok. ¿Y en algún momento tú has tenido temor de hablar en público? Sí, claro. ¿Has Muchas recibido veces. apoyo emocional cuando has tenido este temor? La verdad es que no. He tenido de pronto, gracias a Dios que me ha acompañado en cada momento, porque a pesar de tener ese temor a pesar de que lo he hecho muchas veces, trato de hacerlo y hablar Ayudarte tú misma. yo misma, hacerlo con seguridad. Ok. Y por último, Araceli, ¿qué crees tú que sienta la persona de hablar en público? ¿Temor o inseguridad? Bueno, de pronto, más que todo temor.
Si de pronto es una persona que maneja en sí lo que va a hablar, el tema que va a hablar, no tiene por qué tener seguridad porque tiene conocimiento en eso. Ya depende si de pronto, más que todo, ya es su parte personal, temor. Ok, bueno, Araceli, muy amable, gracias por tu respuesta en esta entrevista. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, y estamos llegando pues al cierre pues de esta entrevista y aquí me encuentro con Paula. Hola, Paula. Hola, Kate. Bueno, Paula, nosotros somos estudiantes de licenciatura en educación inicial y estamos implementando un taller para apoyar a las personas a perder el temor de hablar en público. Entonces, nos gustaría saber qué piensas tú acerca de este programa para apoyar a las personas a perder el temor de hablar en público. Me parece una muy buena idea, ya que muchas personas en algún momento de nuestra vida padecemos del temor al hablar en público. Muy bien. Y Paula, ¿cómo te gustaría a ti que estas sesiones se dieran? ¿Individuales o grupales? Pues me gustaría que inicialmente se hicieran individuales como para que le explicaran a la persona algunos tips o cosas para tener en cuenta para cuando podría haber como una segunda parte, ahí sí sea como grupal. Ok. ¿Y en algún momento has tenido temor de hablar en público? Claro que sí, en muchas ocasiones. ¿Has recibido algún apoyo emocional para vencer este temor? Pues no. No lo recuerdo, solo el apoyo de mí misma. ¿Y qué crees que sienta una persona cuando habla en público? ¿Temor o inseguridad? En algunos casos más inseguridad por no tener la práctica al hacerlo. Ok, bueno, Paula, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Ok, de nada. Bueno, y continuamos con esta entrevista que nos ha ayudado pues muchísimo a saber qué piensan las personas acerca de este taller que estamos implementando para apoyar a las personas que necesitan de ese acompañamiento para perder el temor de hablar en público. Y bueno, y aquí nos encontramos con Fabián. Hola, Fabi. Hola, buenas tardes. Bueno, Fabián, somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y junto con el grupo estamos queriendo implementar un taller como proyecto en prácticas de formación para apoyar a las personas a perder el temor de hablar en público. Entonces nos gustaría saber qué piensas tú acerca de estos programas. Pues será una novedad, debido a que muy pocos se ven este tipo de actividades en las que se tiene en cuenta, digamos, cómo es el desarrollo o, digamos, la forma de cómo se siente una persona al momento de exponer. Me recuerda, por ejemplo, en la época escolar, la primera vez que uno expuso, aunque sea solamente un salón que tenía pocas personas, a veces el miedo o el pánico escénico en ocasiones hacía de las suyas. Ahora, si hablamos de ya auditorios de 1000 personas, de 1000 personas, totalmente va a ser diferente. Y sería bueno de pronto tener en cuenta esto y que, bueno, analizando pues cómo cómo se siente la persona al hablar o qué tanta qué tanta propiedad tenga al exponer al público, sería una buena novedad utilizar esto con grupos pequeños o personalizados para desarrollar mejor sus capacidades de comunicación. Ok, Fabi, ¿y en algún momento has tenido temor de hablar en público? Curiosamente sí. ¿Has recibido apoyo emocional al vencer este temor? Bueno, sí, me puedo explorar las primeras veces en las que tenía que exponerme, me enfrenté a mis primeras clases con estudiantes, estaba en octavo grado, el corazón se me quería salir, pero bueno, la ayuda de tutores en ese momento me dieron la seguridad y me ayudaron a poder tener dominio de mis propias emociones y no navegar por ellas. Ok, Fabi, como última pregunta, ¿qué crees tú que siente una persona al hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Pues puede ser un poquito de ambas. Si de pronto no tiene la preparación correcta, pues va a sentir inseguridad. Pero aún sabiendo mucho y teniendo claro lo que va a decir, el mismo miedo puede también hacerle bloquear todo lo que va a decir y de no quedarse sin, como que decimos en ocasiones, mente en blanco. Ok, Fabi, muchas gracias por tus respuestas a esta entrevista. Gracias. De nada, feliz tarde. Bueno, y seguimos con nuestras entrevistas acerca de la implementación del programa en talleres para apoyar a las personas que le da temor a hablar en público. Y aquí nos encontramos con Camilo. Hola, Cami, ¿cómo estás? Muy bien.
Camilo, bueno, nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y estamos en nuestras prácticas de formación y estamos implementando en este programa el apoyo en talleres para acompañar a las personas que les da miedo hablar en público. ¿Qué piensas tú acerca de estos programas? No, pienso que es muy bien, ya que le quita el miedo a las personas y se sienten más seguras, no tienen esa inseguridad de hablar en público y me parece que muy bien. Ok, Cami, si tú participarías de estos talleres, ¿cómo te gustaría que fueran? ¿Personalizado o grupal? Digo que personalizado porque tendría a la persona como el acompañamiento de otra y se sentiría más seguro al momento de hablar. Fueran más, entre más personas hay más, o más seguridad de sí mismo. Ok, ¿y en algún momento has sentido temor de hablar en público? Sí, claro, cuando hay muchas personas no siente como la presión de hablar en público, los nervios y eso, pero te digo que es algo normal. Y Camilo, ¿tú has recibido apoyo emocional para vencer este temor? O sea, no, porque es la primera vez que me hace una entrevista de este tipo y hablando sobre estos temas, pero primera vez. Ok, ¿qué crees tú que siente la persona cuando se enfrenta a hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Inseguridades, de pronto que vaya a decir algo incorrecto o que no, lo que vaya a decir no esté acorde al tema, de pronto hay muchas personas y sea la inseguridad. Ok, Cami, bueno, muchas gracias por participar en esta entrevista. Ok. Bueno, y continuamos avanzando con nuestra entrevista. Hoy le damos la bienvenida aquí a nuestra amiga Dayana. Hola Dayi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Kate. Bueno, Dayi, nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y en nuestras prácticas de formación estamos implementando un taller para acompañar a las personas que les da temor hablar en público. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de este programa? El programa es genial, yo pienso que hay muchas personas que inicialmente nos puede dar como pánico hablar, o sea, ahorita que me abordaste, pensaba, ¿qué me va a preguntar? Y así como que romper así rápidamente el hielo y poder hablar de un tema, yo no sabía que me ibas a preguntar, me da un poquito de nervios, pero bueno, para adelante, así. Ok, Dayi, si tú participarías de este taller, ¿cómo te gustaría que fueran las clases? ¿Individuales o grupales? Yo pienso que grupales te permite observar cuáles son como las mayores falencias que tienen las personas, especialmente como cuando tienen muletillas, cuando no sabemos de primero como qué decir, o bueno, que otras personas también te permiten ayudarte digamos, a identificar cuáles son tus aspectos a mejorar. Ok, ¿en algún momento, Dayi, has tenido pánico escénico? Pero por supuesto, no una vez, muchísimas veces. De alguna manera, en el colegio que estudié me permitieron participar en actividades donde podía explotar y tal vez romper un poquito con ese temor de presentarme en público, las exposiciones básicas que uno hace como en el colegio, pero eso me permitió abrir como un campo de poder hablar sin temor, pero no deja de ser de que el temor inicial se pierda, o sea, el temor siempre está. Ok, y cuando has tenido esos momentos, ¿recibiste apoyo emocional? Emocional. Yo creo que no. Yo pienso que lo más común es que te digan, tranquila, es normal tener pánico escénico. Del resto, no creo haber recibido otro tipo de recomendación en ese momento. Ok, y la última pregunta de allí. ¿Qué crees tú que siente la persona cuando está hablando en público? ¿Miedo o inseguridad? Yo pienso que puede ser una combinación de los dos, porque inseguridad, porque a veces uno no sabe cómo lo va a recibir el público o cómo lo van a recibir los espectadores, por un lado, pero también miedo y eso se ve reflejado en la sensación física, o sea, dolor de estómago, tal vez se te seca un poco más la boca, bueno, muchas cosas que puedes experimentar antes de presentarte o de hacer una exposición. Ok, Dayi, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Gracias, Kate, bye bye. Bueno, y para esta entrevista hoy nos encontramos con Kelly. Hola Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Kelly, bueno, nosotras somos estudiantes del programa en educación inicial y en nuestra práctica de formación estamos implementando esta entrevista para crear unos talleres que ayuden a las personas a perder el temor de hablar en público. ¿Qué piensas tú acerca de estos programas que
ayuden a las personas a perder el temor de hablar en público? No, la verdad es que me parece excelente porque es que uno a veces, cuando uno está delante de las personas, siente mucho temor. En cambio, de esta manera nos pueden enseñar a nosotros, a las personas que, me incluyo yo también porque yo le tengo miedo, que nos ayuden como a orientar qué hacer en caso de uno tener pánico al público. Ok, Kelly, si tú participarías de este taller, ¿te gustaría que las sesiones fueran individuales o grupales? Primero individuales, como para coger confianza en mí misma, y después sí, grupales. Ok. ¿En algún momento has tenido temor de hablar en público? Bastante, bastante. Sí, he tenido miedo, pero siento que uno tiene que aprender y afrontar el temor. Ok. ¿Y cuando has tenido esos pánicos escénicos, has tenido apoyo emocional para vencer ese temor? Bueno, sí, he tenido personas que me han ayudado, pero yo creo que uno tiene que comenzar con uno mismo. Ok, y por último, Kelly, ¿qué crees tú que sienten las personas al hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Creo que las dos cosas. Las dos cosas. Creo que uno conlleva lo otro, pero más que todo es el pánico. Y también la inseguridad, porque si estoy insegura para hablar, obviamente es que los demás no voy a proyectar lo que yo quiero que vean en mí. Ok, bueno, Kelly, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Gracias a ti, Milcate. Bueno, ya estamos entrando al cierre de esta entrevista y en este momento tenemos aquí a Keren. Hola Keren, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Keren, nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y estamos haciendo esta entrevista porque en práctica de formación estamos creando un taller para apoyar a las personas que le da temor hablar en público. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de esta implementación en este programa? Bueno, me parece muy importante y fundamental para todas las personas que tienen mucho tiempo queriendo pues siempre hablar en público, pero por temor a nervios, que se vayan a equivocar, no saber expresarse, tengan ese tipo de falencias y eso los lleve a preferir no aportar, no hablar pues al respecto. Entonces me parece muy importante y muy bueno Keren, si tú participarías de este programa, ¿cómo te gustaría que fueran las secciones? ¿Individuales o grupales? Bueno, creo que grupal estaría bien. Ok. ¿En algún momento has sentido temor de hablar en público? No. ¿Siempre has estado muy segura de ti misma? Exactamente. Ok. Keren, y para terminar, ¿qué crees tú que siente la persona cuando está hablando en público? ¿Miedo o inseguridad? Inseguridad más que todo. Todo se basa en la inseguridad, porque creo que una persona bien segura de lo que va a hablar, informada, capacitada, una persona que va a hablar sin ninguna clase de inseguridades que pueda presentar. Bueno, Keren, muy amable, gracias por participar en esta entrevista. Gracias a usted. Bueno, y nos encontramos aquí con la señora Damelis, que va a participar en nuestra entrevista. ¿Cómo está, señora Damelis? Muy bien, Miss. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias, señora Damelis. Bueno, nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y en nuestra práctica de formación queremos implementar un taller para apoyar a las personas a perder el temor de hablar en público. ¿Usted qué piensa acerca de este programa? Bueno, me parece que es un programa excelente que se ha dedicado a este tipo de personas, ya que le podemos ayudar a perder el temor a esta práctica. Ok, señora Damelis, si usted participaría de este programa, ¿a usted le gustarían las secciones individuales o grupales? Pienso que sería en la sesión grupal, pues porque creo que ahí se va generando con los demás compañeros esa dinámica de poder perder el miedo, implementando de uno con otro. Me parece que esa sería la que yo escogería. ¿En algún momento usted ha sufrido de temor de hablar en público? Sí, claro.
¿Has recibido apoyo emocional para vencer este temor? Creo que sí, espiritualmente he hablado con personas que me han dicho que uno puede manejar estas situaciones. Ok, y bueno, y la última pregunta, señora Damelis. ¿Qué cree usted que siente una persona al hablar en público? ¿Temor, inseguridad o miedo? Creo que es una combinación de las tres. A veces podemos sentir miedo de lo que no sabemos todavía de lo que vamos a hablar, a veces inseguridad y del temor, el temor a veces de expresarse ante tanta gente que tenemos enfrente. Yo creo que es una combinación de las tres. Ok, bueno, señora Damelis, muy amable, gracias por su participación. Muchas gracias a usted, Miss. Bueno, y ya culminamos con nuestra última entrevistada en el día de hoy. Aquí tenemos a nuestra amiga Stephanie Caneva. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Steffi, bueno, nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en educación inicial y en nuestra práctica formativa estamos implementando un proyecto donde apliquemos talleres a apoyar a personas que tienen temor de hablar en público. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de estos programas? Bueno, me parece excelente porque no es un secreto que hay personas que quizás no tienen esas habilidades comunicativas, que es necesario tenerlo para la vida, para tú desarrollarte como una persona integral. Entonces es importante, interesante de que hayan este tipo de talleres para estas personas y brindarles las herramientas que necesitan para romper quizás esas barreras de comunicación. Ok. Tefi, si tú participarías de este programa, ¿cómo te gustaría que fueran las secciones? ¿Individuales o grupales? Grupales, porque como son personas que tienen miedo al público, individualmente quizás es más fácil hablarlo, entonces que rompan la barrera con gente. ¿En algún momento, Tefi, has tenido temor de hablar en público? Sí. Sí, claro. Y cuando lo has tenido, ¿has recibido ese apoyo emocional para vencer ese temor? De mí misma. De mí misma, de adentro, porque es la voluntad. Ok. Tefi, bueno, y la última pregunta. ¿Qué crees tú que siente la persona cuando se expone a hablar en público? ¿Miedo o inseguridad? Yo pienso que las dos, miedo e inseguridad, falta de confianza. Ok, bueno, Tefi, muy amable, gracias por tu participación. Con gusto para servirte, bendiciones.